Bueno, comenzamos el último vídeo en lo referente a los compuestos binarios y en concreto vamos a ver, en este caso, las combinaciones entre dos no metales y lo que sería la sales binaria, que es la combinación de un metal con un no metal, ¿de acuerdo? En todos estos casos no vamos a considerar la intervención tanto del hidrógeno como del oxígeno, porque si no estaríamos hablando de compuestos binarios de hidrógeno o compuestos binarios de oxígeno, ¿de acuerdo? Cuando tenemos dos no metales, uno de los dos tiene que estar a la derecha, ¿vale? Pues en la fórmula química se pone a la derecha el no metal que está más a la derecha en esta lista. ¿Eso significa que hay que aprenderse esta lista? Pues no, ¿de acuerdo? ¿Por qué no es necesario aprenderse esta lista? Pues muy fácil. Porque si nos dan la fórmula, en la fórmula nos van a decir qué no metal está a la derecha. Y si nos dan el nombre, ya sabemos que el primero que se nombra es el que se sitúa a la derecha, el que tiene la terminación en uro. Con lo cual, realmente, aprenderse la lista no es necesario. Este simplemente es el orden de electronegatividad, ¿de acuerdo? Partiendo del más electronegativo de los no metales y el menos electronegativo es el boro. Entonces siempre ponemos a la derecha siempre el más electronegativo, ¿de acuerdo? Pero insisto, como nos van a dar la fórmula, aquí en la fórmula está claro que va a estar a la derecha, insisto, el más electronegativo, y cuando nos den el nombre del compuesto, del nombre yo voy a saber cuál va a ir a la derecha. Continuamos indicando el número de oxidación. El número de oxidación del no metal que está a la derecha, aquí en este caso el cloro y el azufre, siempre es el negativo que tenga. Cloro menos 1 y el número de oxidación del azufre el menos 2. Y del no metal que está a la izquierda puede usar cualquiera de los números de oxidación positivo que tenga. Por ejemplo, el nitrógeno 135 y el fósforo 135. ¿De acuerdo? ¿Cómo se nombran? Pues los dos nombres archiconocidos que ya sabemos. ¿De acuerdo? Que ya hemos visto en compuestos binarios de oxígeno y compuestos binarios de hidrógeno. Nombre de composición con prefijos multiplicadores y nombre de composición expresando el número de oxidación. ¿Vale? Bien, vamos uno por uno. Pasos para nombrar los mismos que ya conocemos. Aquí tenemos tres ejemplos de tres compuestos formados por dos elementos no metálicos, binarios, ¿vale? El no metal que está a la derecha tiene la terminación uro. Y aquí tenéis las terminaciones de los no metales, ¿de acuerdo? De los grupos del 13 al 17. Bueno, aquí podríamos añadir también el bismuto y el actato, sería bismuturo y actaturo, pero vamos, suelen aparecer muy poco en los compuestos, por eso no los he añadido. ¿Veis? Que aquí hay algunos que cambian su raíz. Por ejemplo, el carbono no se pone carbonuro, se pone carburo, y el nitrógeno no se pone nitrogenuro, sino nitruro, ¿vale? Hay que reseñar aquí algunos cambios. Por ejemplo, ya no se dice seleniuro, se dice selenuro o selanuro, y el teluro no se dice telururo, sino se dice telanuro, ¿de acuerdo? Son cambios que se introdujeron con las modificaciones del 2005, y el antimonio no se dice antimoniuro, sino antimonuro, ni arseniuro, sino arsenuro, ¿de acuerdo? Bueno, son cosas que iréis practicando a medida que ya vayáis haciendo ejercicio. Segundo, bueno, ya sabemos la terminación en uro. ¿Qué hacemos ahora? La preposición de y el nombre del otro no metal que está delante, a la izquierda, y con prefijo latino el número de átomos. Como siempre, hemos visto este tipo de nombre. Pues en este caso ya sabéis cómo se nombra de derecha a izquierda: trisulfuro de dinitrógeno. Aquí está. El elemento que está a la derecha terminado en uro y el que está a la izquierda con su nombre y los prefijos latinos. ¿De acuerdo? Trifluoruro y hexayoduro de arsénico o de arsenio y de selenio, respectivamente. Para formular, pues igual, pongo los símbolos de los elementos: teluro, silicio, antimonio, boro, selenio, arsénico, y fijándome en los prefijos latinos que tenga cada uno, pues sé el número de átomos que tengo que poner de cada uno, ¿de acuerdo? Aquí tengo que poner 2 al teluro, aquí tanto el boro como el antimonio tienen uno solo, y el selenio tiene 5 y el arsénico o arsenio tiene 2, ¿de acuerdo? Bien. Vamos al nombre de composición expresado, el número de oxidación, el número romano. Pues igual, los dos primeros pasos son iguales y lo que cambia es el tercero, como ya hemos visto en vídeos previos en compuestos binarios de oxígeno y de hidrógeno, que se indica entre paréntesis el número romano, el número de oxidación del no metal, que está a la izquierda, siempre y cuando tenga más de uno. Si tiene un único número de oxidación, ya sabemos que no se pone. Y que el paréntesis, ¿de acuerdo?, tiene que estar pegado al nombre del elemento. Bueno, pues aquí tenemos tres ejemplos
y aquí tenemos los nombres. Nitruro de carbono, aquí no se pone el número de oxidación porque el carbono solamente utiliza el número de oxidación más 4. Recuerdo que se utiliza también el más 2, pero solo con el oxígeno, por lo tanto aquí no se pondría. Y bueno, bromuro de fósforo 3, fluoruro de azufre 4 y ahora veremos cómo deducimos los números de oxidación, ¿de acuerdo? Eso lo veremos ahora en una diapositiva posterior. Los pasos para formular, muy fácil. Cloruro de azufre 2, nitruro de fósforo 3. Pues yo lo que hago primero es poner los símbolos de los dos elementos, del cloro y el del azufre y el nitrógeno y el fósforo. Cloro y nitrógeno a la derecha y azufre y fósforo a la izquierda, e intercambio los números de oxidación, ¿de acuerdo? El del no metal que está a la derecha siempre es el negativo que tiene, ¿de acuerdo? Y el cloro tiene número de oxidación -1 cuando está a la derecha y el nitrógeno -3 cuando está a la derecha. Se lo intercambian con el del azufre y el del fósforo, aquí está hecho. Y si podemos simplificar, simplificamos. En este caso de aquí abajo sí podemos simplificar. Por lo tanto, el nitruro de fósforo 3 se representa PN. ¿De acuerdo? ¿Veis? Muy sencillo. Recordemos siempre que si se puede simplificar, se simplifica. ¿Cómo sabemos el número de oxidación que tiene el no metal? Para ello, volvemos a hacernos las mismas preguntas que nos hacíamos en un vídeo previo. ¿De acuerdo? Primero, ¿el elemento químico, en este caso el no metal, tiene más de un número de oxidación? No. Pues entonces hemos terminado. Porque si no tiene más de un número de oxidación, no se pone entre paréntesis. Entonces, al aplicar las dos primeras normas, fluoruro de carbono, pues ya no hay que poner nada más. Hemos terminado. Si sí tiene más de un número de oxidación, sabemos que hay que ponerlo y por tanto hay que seguir haciéndose preguntas. La siguiente pregunta es ¿qué número de oxidación entonces tiene? De los que puedo utilizar, ¿cuál está utilizando aquí? Para ello nos fijamos en el subíndice, ¿de acuerdo? Aquí, en el subíndice que tiene el no metal que está a la derecha, puesto que hemos dicho que se intercambia. Una vez que hacemos eso, nos hacemos la pregunta, ¿estos compuestos se han simplificado? ¿Cómo sé si se han simplificado? Pues muy fácil. Si aparece el número de oxidación del no metal que está a la derecha, es decir, el número de oxidación del azufre, aparece aquí, delante, para el nitrógeno y para el selenio, quiere decir que no se ha simplificado. Se han intercambiado, el azufre le dio el 2 y el nitrógeno le dio el 5, y no se ha simplificado. Entonces puedo ya mirar directamente el número de oxidación del nitrógeno aquí. Por lo tanto, sulfuro de nitrógeno, sé que es el 5. Ahora bien, puede ocurrir que sí se haya simplificado, es decir, yo miro aquí y digo, oye, aquí no aparece el 2 del azufre. Si no aparece el 2 del azufre, es que el azufre le dio el 2 al selenio y al no aparecer es que se ha simplificado todo por 2. Si se ha simplificado todo por 2, quiere decir que para yo saber el número de oxidación del selenio multiplico por 2. Esto no hace falta escribirlo, esto lo hace uno mentalmente, ¿no? Multiplico por 2 y digo, oye, pues el selenio le dio el 6, su número de oxidación 6 y el azufre dio el 2 al selenio. Entonces ya sé cuál es el número de oxidación del selenio. El 6, ¿de acuerdo? Y lo ponemos. Otra manera de verlo es también directamente sabiendo qué número de oxidación tiene el no metal que está a la derecha. Por ejemplo, vamos a ver este caso. El azufre tiene un número de oxidación -2, -2 por 5 es -10. Como el compuesto es neutro, si yo tengo 2 átomos de nitrógeno, lo tendré que multiplicar por +5 para que me salga +10 y neutraliza el -10 del azufre, con lo cual ya sé que es el número de oxidación 5. Pero es un poquito más raro de ver, ¿de acuerdo? Entonces yo creo que esta mecánica, como es rápida, se ve rápido. De todas maneras, siempre al final, antes de poner el número de oxidación, recordemos si lo tiene. Si yo sé que el selenio tiene número de oxidación 2, 4 y 6 y me ha salido el 6, por lo menos tiene lógica. Pero si me hubiese salido el 5, digo, ojo, momento, el selenio no tiene número de oxidación 5 y tengo que repasar, ¿de acuerdo? ¿Qué ocurre si en este tipo de compuestos en el nombre no aparece ni número de oxidación ni el prefijo? ¿De acuerdo? Pues como hemos hecho anteriormente, ponemos los dos elementos, ¿de acuerdo? Al poner los dos elementos, lo que hago es intercambiar los números de oxidación. Yo me tengo que saber con qué número de oxidación interviene el elemento que está a la izquierda, el no metal, puesto porque si no aparecen ni prefijo ni número de oxidación, es que nada más tiene un número de oxidación, el silicio entra con el +4, el boro entra con +3, no tienen otro, intercambiamos y si se puede simplificar, en este caso sí se puede simplificar, se simplifica y esta sería la fórmula de los dos compuestos. Cuidado que en este tipo de compuestos aparecen también no metales que tienen número de oxidación o -3 o -2.
¿De acuerdo? Ya hemos visto con el azufre y aquí con el selenio y el teluro, pero también puede aparecer nitrógeno fósforo arsénico. Entonces, es más difícil simplificar por 3, pero puede dar la casualidad que el no metal que esté a la izquierda tenga un número de oxidación más 3. Esto lo recalcaré con las sales binarias. Bueno, pues aquí tendríamos los dos compuestos y cómo se nombrarían, ¿de acuerdo? Como hemos venido haciendo hasta ahora en otros vídeos. Pasamos al último tipo de compuesto binario, que son las sales binarias. Las sales binarias se obtienen o es la combinación de un metal con un no metal. En la fórmula química se sitúa el metal a la izquierda siempre y el no metal a la derecha. Recordar que la norma es el más electronegativo a la derecha y el menos electronegativo a la izquierda. Entre metales y no metales no hay duda, los metales siempre a la izquierda. Aquí tenemos un par de ejemplos de sales binarias, es decir, un no metal el cloro, un metal en sodio, un no metal el flúor, un metal el berilio. Números de oxidación, muy fácil. Los metales, los positivos que tengan, pueden utilizar y el no metal va a usar siempre el negativo que tenga. ¿De acuerdo? ¿Cómo se nombran? Pues muy fácil. Las dos nomenclaturas que conocemos ya de antemano, ¿vale? Como ya las he citado en el primer tipo de compuestos que hemos visto en el vídeo, no lo voy a citar otra vez. Mecánica, la misma de siempre. Aquí tenemos 3 ejemplos de sales binarias. ¿Qué hacemos? Al no metal que está a la derecha, terminación uro, ¿vale? Preposición del nombre del metal que está a la izquierda y prefijos latinos, como siempre. ¿De acuerdo? Lo que hay que acordarse de cuáles son las terminaciones. ¿De acuerdo? Uro. En este caso cloruro, carburo, selenuro. Y vuelvo a insistir, realmente se está nombrando de derecha a izquierda. Cloruro, cloruro de oro. ¿De acuerdo? Aquí decimos tetracarburo de triestaño porque tenemos 3 átomos de estaño. ¿De acuerdo? Bien. Pasos para formular, exactamente igual. Ponemos el símbolo de los dos elementos, recordando que el no metal va a la derecha y el metal a la izquierda, y el prefijo latino me sirve para saber el número de átomos que hay de cada elemento. Aquí tenemos 3 de francio, 3 de azufre, 2 de níquel, 2 de bromo y de magnesio y de nitrógeno, aquí y aquí, uno nada más, pues eso es lo que hacemos, ¿de acuerdo? Como veis, extremadamente fácil, extremadamente fácil. Vamos al nombre de composición expresando el número de oxidación en números romanos. Pues ya otra vez lo archisabido. Al no metal se le pone la terminación uro, preposición de y el nombre del metal, y entre paréntesis el número romano, siempre y cuando tenga más de un número de oxidación positivo el metal, se pone el número de oxidación. Y que recordemos que el paréntesis ha de estar pegado. El rubidio tiene un único número de oxidación, el cobalto tiene 2 y el hierro tiene 2. Por lo tanto, en estos dos compuestos sí voy a tener que poner el número de oxidación. ¿Cómo se identifica el número de oxidación con el que está entrando el metal? Pues vamos otra vez a la misma mecánica que hemos seguido en el caso de la combinación de dos no metales. La primera pregunta, el compuesto... nos queda por hablar de cómo se saca la fórmula a partir del nombre de composición con número de oxidación. Pues es la misma mecánica, ¿de acuerdo? Se ponen los dos símbolos de los dos elementos, los números de oxidación se intercambian, recordemos que cloruro y sulfuro nos está indicando qué número de oxidación utiliza, el cloro el 1, bueno, menos 1, y el azufre menos 2, con lo cual me lo tengo que saber e intercambiamos, ¿vale? Aquí vemos que el del plomo se lo damos al azufre y el de azufre al plomo. Y si es posible, se simplifica. En este caso se puede simplificar y ya está. ¿Cómo se sabe el número de oxidación que tiene el metal? Para ello hay que hacerse las mismas preguntas que no hemos hecho antes. Vamos a ir un poquito más deprisa. Si el elemento químico, es decir, el metal en este caso, tiene más de un número de oxidación, no. Pues nada, aquí tengo el litio tiene un único número de oxidación y esto se llama, según el nombre de composición, usando número de oxidación, fluoruro de litio, y hemos terminado. Si sí tiene más de un número de oxidación, seguimos haciéndonos preguntas. Por ejemplo, de esos números de oxidación que puede usar el metal, ¿cuál tiene en el compuesto? ¿Vale? Para ello nos fijamos en el subíndice. Aquí nos fijamos en el 2 que tiene el nitrógeno y en el 2 que tiene el azufre. Porque como sabemos que se intercambian, pues posiblemente este puede ser el número de oxidación. Pero tenemos que seguir haciéndonos preguntas. Ojo, ¿se ha simplificado el número de oxidación? No. Pues aquí tenemos un ejemplo. Fijaros, el nitrógeno tiene número de oxidación menos 3. Se lo da al mercurio. Como aparece un 3, esto no está simplificado. ¿Eso qué quiere decir? Que este es el número de oxidación
del mercurio, es decir, coincide el número de oxidación del mercurio con el número de átomos que hay en la fórmula del compuesto para el nitrógeno. Coincide, ¿eh? No es lo mismo. Bien. Ahora bien, en este caso vemos que no, que aquí no aparece el 2 del azufre. Si no aparece el 2 del azufre es que lo hemos simplificado. ¿Qué tendremos que hacer? Pues multiplicar por el número de oxidación del no metal. Si hubiese sido el nitrógeno aquí, hubiéramos tenido que multiplicar por 3. ¿De acuerdo? Si hubiera sido el carbono, hubiéramos tenido que multiplicar por 4, porque tiene número de oxidación menos 4. Cuidado que aquí hay que fijarse bien cuál es el no metal que está a la derecha y cuál es su número de oxidación. Multiplicamos entonces por 2 porque hemos simplificado por 2. Entonces, realmente, cuando intercambiamos los números de oxidación, formamos esto. Es decir, que ahora ya sí sé que el número de oxidación del estaño es 4, pese a que en el compuesto solamente haya 2 átomos de azufre. Y por tanto será el sulfuro de estaño 4. Y para finalizar, lo único que nos queda es ver qué ocurre cuando no tenemos ni prefijo latino ni número de oxidación representado. Entonces, pues ya sabemos, ponemos los símbolos de los dos elementos, no metal a la derecha, metal a la izquierda, e intercambiamos los números de oxidación, porque tenemos que sabernos con qué número de oxidación entra el selenio y con cuál entra el teluro, porque entran con el número de oxidación negativo que tienen, que es el -2 en ambos casos. ¿Vale? Entonces, el selenio le da el número de oxidación 2 al cesio, y el cesio, como entra con el número de oxidación 1, vendría aquí, pero ya sabéis que el 1 no se pone. Y aquí tendríamos el número de oxidación del aluminio aquí, ¿de acuerdo? Se intercambia. Ya tengo la fórmula de los dos compuestos. Ahora, comparando los nombres de los dos, tengo los dos compuestos y por el nombre de composición sería diselenuro de cesio y el otro tritelanuro de dialuminio, mientras que el nombre de composición con número de oxidación sería selenuro de cesio y telanuro de aluminio. ¿De acuerdo? Bien, con esto finalizamos el vídeo en el que hemos visto, repito, los dos últimos compuestos binarios, ¿de acuerdo?, que faltaban, que es la combinación de dos no metales en los que no intervienen ni el hidrógeno ni el oxígeno, evidentemente, y la combinación de un metal con un no metal que se llama sales binarias. En ambos casos hemos visto los dos tipos de nombres que hemos venido utilizando, de composición con prefijo y de composición con número de oxidación, y hemos visto cómo se obtiene la fórmula y se saca el nombre, ¿de acuerdo? Y también en aquellos casos en los que no aparezcan los prefijos o el número de oxidación, cómo podemos nosotros sacar la fórmula. Y también cómo podemos sacar el número de oxidación fijándonos en el caso de que se simplifiquen o no, que es el que hay que tener mucho cuidado. ¿De acuerdo? Bien, pues con eso finalizamos el vídeo.